Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Y hoy continuamos con nuestra serie, Una vida espiritual saludable. Una vida espiritual saludable. Serie que iniciamos la semana pasada y vamos a tener 4 mensajes donde vamos a estudiar el capítulo 2 de segunda de Timoteo. Así que quiero que vaya conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos 18 al 13. El tema para esta mañana es motivos para crecer espiritualmente o motivos para tener una vida espiritual saludable. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 13, nos hablan de esos motivos que usted y yo tenemos para crecer espiritualmente. Bueno, la Biblia dice, acuérdate, le dice Pablo escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, por el cual sufro o en el cual sufro penalidades hasta prisiones. Versículo 9, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también moriremos con Él. Si le negáramos, Él nos negará a nosotros. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, hoy continuamos hablando acerca del crecimiento espiritual y cómo usted y yo podemos tener una vida espiritual saludable. Recuérdese que como cristianos la responsabilidad de tener una vida espiritual saludable es nuestra. Usted tiene la responsabilidad de tenerla. Y en esta vida la logramos por medio de la madurez espiritual que obtenemos a través de parecernos cada vez más a Jesucristo. Después de la salvación, cada cristiano comienza ese proceso del cual hemos hablado, el proceso de crecimiento espiritual, con la intención de ser más maduro, de parecerse más a Jesús. Ese es el objetivo. Y aquí vamos a aprender de algunos motivos. Pero permítame lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. El apóstol Pablo estaba en esa carrera de la cual hemos hablado. El apóstol Pablo estaba en esa lucha que él mismo expresa en Filipenses capítulo 3. Él dice, no que yo lo haya ya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo, me mantengo, dice él, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo habla de que él se mantiene, de que él prosigue, de que él está en ese proceso de crecimiento de una vida espiritual, porque es su responsabilidad, al igual que es la suya, al igual que es la mía. Así que al igual que Pablo, debemos de proseguir continuamente hacia el conocimiento profundo de Dios en Cristo. Mire, la madurez espiritual de la cual vamos a hablar y hablamos la semana pasada y vamos a hablar estas semanas que vienen, la madurez cristiana, la madurez espiritual requiere que reordenemos radicalmente nuestras prioridades. Es decir, lo que usted consideraba que es importante para usted probablemente no lo sea en realidad. Eso es lo que Dios quiere, reordenar radicalmente nuestras prioridades. Usted y yo vamos a cambiar de complacernos a nosotros mismos y vamos a comenzar a complacer a Dios, a aprender de Él, a obedecerle. La clave de la madurez espiritual es la coherencia y la perseverancia en aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Esas prácticas son conocidas en la Biblia y en la iglesia como disciplinas espirituales, que incluyen ¿qué? Bueno, la oración, la lectura, el estudio, la comunión, el servicio, etcétera, etcétera, etcétera.
Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, y quiero que le haga un círculo, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, si hizo el círculo, quiero que aprendamos esto. Esa palabra griega usada ahí para andar o caminar, que en unas otras versiones lo presenta, significa o tiene que ver con caminar con un propósito a la vista. Usted corre esta carrera con un propósito. Pablo decía, yo corro esta carrera para llegar a la meta. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro. Y la Biblia nos menciona ahí en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Usted y yo caminamos bajo el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa que caminamos bajo su control. Ya no actúo yo, ahora es Él quien actúa en mí. Así que en la medida en la que usted y yo nos sujetamos más y más al control del Espíritu, también veremos un aumento de los frutos del Espíritu en nuestra propia vida. Usted va a comenzar a dar frutos del Espíritu. ¿Sabe usted que eso es lo que caracteriza la madurez espiritual? Bueno, Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ahora déjeme decirle algo. Lamentablemente, en muchas ocasiones hay gente que puede pasar toda una vida dentro de una iglesia y nunca crecer, nunca madurar, nunca dar frutos de su arrepentimiento. Mire, Jesús en una ocasión dijo que usted y yo en Mateo 7, 16, 17 nos van a conocer por nuestros frutos. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y luego usa la lógica para ejemplificar. ¿Acaso se recogen uvas? ¿Acaso usted va y cosecha uvas de una planta de higos? No, usted cosecha higos de una planta de higos. Así todo buen árbol, dice el versículo 17, da buenos frutos, pero el mal árbol o el árbol malo da frutos malos. ¿Quiere saber usted qué clase de cristiano es? Vea sus frutos. Y así se va a dar cuenta qué clase de árbol o en qué clase de árbol usted se ha convertido. Pero mire, cuando llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para madurar espiritualmente. O sea, usted no tiene una excusa de decir, a mí nadie me ayudó. Usted no tiene excusa de decir, yo nunca tuve lo que aquel tuvo, o yo no tuve las herramientas que aquel tuvo. No, cuando llegamos a Cristo y nos convertimos a Él, usted y yo somos capacitados y recibimos todo lo que necesitamos para madurar espiritualmente. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 la Biblia dice, mediante su divino poder, esa primera cosa que usted tiene. Usted tiene el poder de Dios en usted para madurar. Dios nos ha dado, ahora subraya esto, todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Basta, o no necesitamos explicar que todo significa todo. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Hermanos, solo Dios es nuestro recurso y todo lo que necesitamos para el crecimiento, todo crecimiento viene por gracia a través de Él, pero somos responsables de buscar ese crecimiento en nuestras vidas. ¿Sabe cómo lo podemos ejemplificar? Usted tiene todo servido enfrente de usted para que usted crezca. Es usted quien decide hacerlo. Mire Efesios capítulo 4 versículo 14 al 16 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Pablo, haciendo referencia a esto, dice, no seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y
creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, otra vez crecimiento, y entonces todo el cuerpo crece por tercera vez y está sano y lleno de amor. Ahora, note la palabra sano ahí. Habla de su espiritualidad, una vida espiritual sana, saludable. Eso es lo que Dios desea de usted. Dios desea que podamos tener una vida espiritual saludable. Y así que en este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, Pablo nos presenta algunos motivos del por qué usted debe de tener la intención y el deseo de querer madurar en su vida espiritual. Pablo nos da 4 motivos del por qué usted y yo debemos de tener ese deseo en nuestro corazón de parecernos más a Jesús, ese deseo de crecer. Y nota el primero ahí en sus notas, el primero. Usted y yo, el primer motivo que Pablo nos da del por qué usted y yo debemos de tener una vida espiritual saludable es por la supremacía de Cristo. El primer motivo, la supremacía de Cristo, su preeminencia. Él es lo más importante en nuestra vida. El versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo. Básicamente, para poder desarrollar una vida espiritual saludable, tengo que fijar mis ojos en lo más importante. La supremacía de Cristo es lo más importante en mi vida. Fijar nuestros ojos en Él implica reconocer quién es Jesús en realidad. Jesús es el Dios encarnado, dice Pablo. Miren Hebreos capítulo 12, versículo 1. El apóstol, algunos consideran que fue el apóstol Pablo quien escribió Hebreos. Él dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera de la cual hemos hablado la semana pasada, que tenemos por delante. Versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que la vida cristiana implica trabajo duro. La semana pasada veíamos determinación, firmeza y todas esas cosas que estudiábamos en nuestra célula. La vida cristiana implica trabajo duro. Requiere poner a un lado lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios, correr con perseverancia y hacer frente al pecado, hacer a un lado el pecado en el poder del Espíritu Santo, para vivir con eficacia la vida cristiana o la vida espiritual saludable. Usted y yo debemos poner nuestros ojos en Cristo. Debemos correr para participar de la carrera de Cristo. No es nuestra carrera, no es nuestra carrera. Siempre debemos fijar nuestra mirada en Él. Y déjeme decirle algo, que si usted alguna ocasión se le ocurre quitar sus ojos de Él, usted y su vida van a titubear, van a tambalear, vamos a tambalear si quitamos nuestra mirada de Él. Y si nos miramos a nosotros mismos, o es más, si usted quita su mirada de Él y comienza a ver las circunstancias que están alrededor. ¿Se recuerda el apóstol Pedro? En ese episodio donde Jesús camina en el agua, se acerca a la barca, y cuando todos pensaron que era un fantasma, Él dice: no tengan temor, soy yo. Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya contigo. ¿Usted se recuerda ese episodio? El apóstol Pedro, Jesús le dice: ven. El apóstol Pedro baja sus pies de la barca. Es decir, el único hombre en la historia de la humanidad, aparte de Jesús, que pudo sentir sus pies firmes en el agua, en medio del mar, en medio de la nada. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 14 versículo 30 que Pedro, al ver el fuerte viento, imagínense, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Quitó sus ojos de Jesús, quien le dijo: ven, y los puso en el viento y en las olas, y comenzó a hundirse. Bueno, al igual que
En los otros verbos que estudiábamos la semana pasada, en el versículo 1, esfuérzate. En el versículo 2, encarga. En el versículo 7, considera. Este verbo que Pablo usa aquí para decir acuérdate, está también en imperativo y lo convierte en un mandato. Para una vida espiritual productiva no es una opción. Estos verbos no son una opción, son una comisión. Los tenemos que hacer, porque nos ayudan a fijarnos en nuestro ejemplo supremo, que es Cristo. Primera de Juan 2:6 dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Eso es tener una vida espiritual saludable. El doctor MacArthur, refiriéndose a esto que ya hemos estudiado, afirma que Jesús, Él es el maestro de maestros, último y supremo. Él fue el soldado más grande. Él ha sido el atleta más grande, el labrador más grande. Él peleó la batalla más grande y obtuvo la victoria más grande. Corrió la carrera más grande y ganó el premio más grande. Sembró la semilla perfecta y la cosechó. Jesús, hermanos, nuestro ejemplo supremo. De ahí que Pablo dijera: mira, acuérdate de Jesucristo. Pablo le dio esta advertencia a Timoteo, no porque fuera algo que se olvida fácilmente, sino porque Timoteo debía regir su vida en base a esto, en que Jesús es lo más importante. Que Timoteo, al igual que usted y yo, tenía que tener a Jesús como lo más importante, como el primer lugar en su corazón. Cristo debía ser el centro de todo lo que él hacía y lo que él era. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Buscar las cosas de arriba significa luchar por poner prioridades celestiales en práctica cada día. Buscar las cosas de arriba significa preferir lo eterno antes de lo que estamos viviendo aquí, lo más importante. Hablando de la supremacía de Cristo, Pablo lo describe como, nota el versículo 8, del linaje de David. ¿Sabe? Con esa afirmación, Pablo estaba apuntando a la humanidad de Jesús. Jesús fue 100% hombre. Jesús no fue mitad hombre y mitad Dios. Jesús fue 100% hombre. Significa que él era completamente hombre. Del linaje de David significa que él era completamente hombre. Y ese es un motivo primordial para que nos esforcemos en tener una vida espiritual saludable. ¿Sabe por qué? Porque Jesús experimentó todo lo que usted y yo experimentamos. Todo. Jesús vino como un humano para identificarse con nosotros y experimentar todo lo que usted y yo experimentamos. Enfrentó lo mismo que usted y yo enfrentamos. Sufrió tal y como nosotros sufrimos. Lloró, se cansó, tuvo necesidades tal y como nosotros las tenemos. Incluso, escuche bien esto, fue tentado al igual que como nosotros somos tentados a diario. Ahora, la única diferencia entre él y nosotros es que él nunca pecó. En su humanidad se identifica con nuestras luchas y nuestras debilidades. Hebreos 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entienda lo que lea, hermano. Jesús se compadeció de todas nuestras debilidades. Si no, dice el escritor de Hebreos, uno que fue tentado en todo. Y todo significa todo, según nuestra semejanza. Pero aquí está la diferencia entre él y nosotros: sin pecado, nunca pecó. La supremacía de Cristo incluye que él fue también, Pablo dice, del linaje de David, pero dice resucitado de los muertos. Y este es el acontecimiento más grande en la historia del cristianismo. Es la gran credencial de autenticidad que Cristo Jesús era Dios. Su resurrección de los muertos. Aunque otras personas resucitaron, volvieron a morir. Cristo resucitó y no volvió a morir. Para Pablo esa era la esencia que Timoteo debía recordar. Recuérdate o acuérdate de Jesucristo, quien resucitó. Es la enseñanza verdadera que debía regir la vida de Timoteo, al igual que debe de regir la nuestra.
Jesús fue 100% hombre y Jesús fue 100% Dios. En 1 Corintios 15:14 dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra predicación sería inútil, de nada serviría que usted y yo nos reuniéramos. Si Jesús no hubiera resucitado, no solamente nuestras reuniones fueran inútiles, sino que, vea lo que dice el pasaje, nuestra fe también sería inútil si Él no hubiera resucitado. Porque la resurrección de Jesús era la prueba de que, a pesar de que parecía haber muerto como un criminal común, en realidad murió como un hombre sin pecado, por amor y autosacrificio, para cargar la culpa de nuestros pecados. O como alguien dijo, la muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección de Jesús fue el recibo, demostrando que el pago fue recibido como perfecto ante el Dios y Padre. Eso, hermanos, eso debe de motivarnos a nosotros a crecer. Eso debe de motivarnos a nosotros a tener una vida espiritual saludable. Ahora, déjenme darle un segundo motivo. El segundo motivo es el poder de su palabra. Nota el versículo 9. El versículo 9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Ahora subraye esto en su Biblia, por favor. Mas la palabra de Dios no está presa. Este es el segundo motivo para tener una vida espiritual saludable: el poder de la palabra de Dios. Pablo contrasta, y yo quiero que vea el pasaje en su Biblia. Pablo contrasta sus prisiones con la libertad que la palabra de Dios tiene. Él dice: yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está presa, porque ella es libre. Y aunque Pablo tenía la autoridad que Cristo le daba, él era un hombre que estaba privado de su libertad. Recuerde, y déjeme mencionar esto, recuerde que esta carta, la carta de segunda de Timoteo, lo dije la semana pasada, se considera la última carta que el apóstol Pablo escribió, y fue escrita desde una prisión en Roma. Él no era culpable de sus acusaciones, las que le hacían en su contra. Él no era ladrón, él no era asesino, ni mucho menos era traidor a la ley romana, que estos tres motivos eran motivos suficientes para meter a alguien en la cárcel. No, él no era ladrón, ni asesino, ni traidor, pero lo encarcelaron como un delincuente, y algunos consideran que él estaba en una de las peores prisiones de aquella época, llamada la Mamertina en Roma. Y después de ahí, lo único que le esperaba era la muerte. La tradición dice que Pablo, después de esta prisión, fue decapitado. Y al parecer Timoteo sentía cierta vergüenza. O sea, él sentía cierta vergüenza por dónde estaba su maestro discípulo, en una prisión romana. Entonces Pablo tuvo que escribirle a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8: así que, escuche bien esto, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Ahora ve esta frase: y tampoco te avergüences de mí, porque aun cuando estoy preso por Él, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Y así fue. Más adelante en la historia, Timoteo también terminó preso por predicar el evangelio. Pero note esto, porque a pesar de que Pablo estaba preso injustamente, él no se quejaba por las circunstancias. Por el contrario, él motiva a Timoteo diciéndole: no te avergüences de mí, porque yo estoy preso. Pablo le dice: sigue adelante teniendo una vida espiritual saludable. Así que la idea de este versículo no es quejarse de su condición, sino señalar en contraste a sus prisiones, la palabra de Dios tiene poder y ella es libre. La palabra de Dios tiene poder, ella está sin cadenas, ella es soberana y tiene la autoridad, tal y como el Salmo 19 versículos 7 al 10 dice. Noten lo que dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio,
que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Así que cuando pensamos en la palabra de Dios, muchas veces asociamos la palabra de Dios con aquello que nos impide divertirnos. ¿Qué es lo que le dicen a usted cuando usted está empezando a leer la Biblia? Ya estás aburrido vos. Ya estás aburrido. Usted ya te aburriste. Ya no vas a ser el mismo de antes. O como alguien me decía en alguna ocasión, estaba hablando con esta persona y esta persona me decía: mire, a mí no me gusta leer la Biblia porque cada vez que leo la Biblia siempre me dice algo en lo que estoy mal. Ese es su trabajo. Su trabajo es decirle a usted y a mí en lo que usted debe de cambiar. Ahora es usted lo quiere aceptar. Pensamos que ella nos impide divertirnos, pero el salmista dice que en lugar de impedir divertirnos, ella convierte nuestra alma, nos hace sabios, alegra nuestro corazón, alumbra nuestros ojos, nos amonesta y nos galardona. Es porque la palabra de Dios es una guía, es una luz en nuestro camino. Ella no tiene cadenas, ella no está presa, nos señala el peligro, nos advierte y luego nos señala el triunfo que nos guía. Déjeme contarle acerca de esto. Usted ha escuchado hablar del Progreso del Peregrino, el libro más vendido después de la Biblia desde que ese libro se escribió. En toda la historia, la Biblia ha tenido el número 1 en ventas y el segundo libro más vendido es el Progreso del Peregrino. Se ha sacado películas para niños, para adultos con respecto a ese libro. Ese libro fue escrito por un hombre llamado John Bunyan. Él lo escribió preso desde una cárcel en un lugar llamado Bedford, en Inglaterra. Él estaba preso allí no por ser un criminal, no por ser un asesino, sino por predicar el mensaje del evangelio. La tradición dice que la ventana de la cárcel donde Bunyan estaba daba para una pared alta de piedra que rodeaba toda la prisión, tan grande que no se podía ver a través de ella. Esto hacía imposible que él pudiera ver de adentro hacia afuera. Pero a pesar de eso, durante muchos días, John Bunyan se acercaba a la ventana de esa prisión, enfrente de esa pared de piedras, varios días a predicar el evangelio. Por muchos lugares fue así, y él predicaba tan alto en su voz para que su voz pudiera escucharse al otro lado del muro de piedra. Escuche bien esto: donde cientos de personas, creyentes y no creyentes, esperaban cada día a la misma hora para escuchar la proclamación de la palabra de Dios, que no estaba encerrada, que no estaba presa, que no estaba tras barrotes de hierro, porque la palabra de Dios tiene poder, según Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, dice el escritor de Hebreos, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjeme darle un tercer motivo del por qué usted debe de crecer espiritualmente. El tercer motivo es el propósito de su obra, el propósito de la obra de Cristo. El versículo 10, en el pasaje que es nuestro base, dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Así que la obra de Cristo es otro motivo por el cual debiéramos esforzarnos para tener una vida espiritual saludable. Hablando de sus prisiones, Pablo estaba dispuesto, dice él, incluso a soportar cualquier cosa si ésta trae la salvación y la gloria eterna de otra persona. Podríamos haber esperado que Pablo dijera que soportaba todas estas cosas por amor a Dios, que era lo más indicado, pero no. Pablo dice: yo soporto esto por amor a otros, por predicar a otros. Pablo sabía que su amor por Dios
podía ser confiablemente medido por su amor por el pueblo de Dios. Así que hace referencia a la obra que Cristo hizo en la humanidad, la obra que Lucas capítulo 19 versículo 10 presenta. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, vino, y subraya esto por favor, buscar y salvar aquello que estaba perdido. Esos éramos usted y yo, hermanos. Buscar y salvar aquello que estaba perdido. Recuérdese que no fue usted que encontró a Dios. Dios lo encontró a usted y lo trajo. Ezequiel dice que fue con hilos de amor que lo trajo ante su presencia. Note que estas palabras fueron dichas por el mismo Jesús. Jesús dijo, el pasaje de Lucas 19:10, fue Jesús quien dijo, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y esas palabras fueron dichas cuando se consideraba al menos indicado para que fuera salvo. ¿Usted entiende el contexto de esta historia? Estas palabras fueron dichas para referirse a Zaqueo, al que menos pensaban que debía ser salvo. O sea, todo el mundo puede ser salvo menos Zaqueo, porque Zaqueo era un ladrón, era un transador, él hacía daño al pueblo. Todos afirmaban que él se merecía. Si había alguien que se merecía el infierno, ese era Zaqueo. Y Jesús estaba allí y dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire lo que dice Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Cristo no vino ni un minuto antes ni un minuto después de lo que Dios había establecido. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y de esta manera Jesús fue el sacrificio perfecto, porque a pesar de que fue totalmente humano, decíamos, él no pecó. Su muerte compró nuestra libertad para los que éramos esclavos del pecado y que pudiéramos ser adoptados como miembros de su familia. Alguien decía que Pablo fue bastante sostenido por el pensamiento de que su trabajo y sufrimiento fueron por la providencia de Dios y para beneficio de otros. Él dice, yo sufro por aquellos que pueden llegar a ser salvos. Hermanos, la vida de Pablo no fue solamente usada para rescatar a personas para Jesús, sino también para verlas crecer y volverse completos en su relación con Él. Es más, esto tiene que ver con la madurez espiritual que podemos tener en Cristo Jesús. Dios nos salvó por medio de su Hijo, pero ahora usted y yo tenemos la responsabilidad de crecer, de alcanzar la vida espiritual saludable que debemos tener. El mismo Jesús nos salvó, ese mismo Jesús es quien nos ayuda a crecer. En Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, dice el apóstol Pablo, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿sabe de qué obra se refiere? De salvación, de crecimiento, de madurez. Él la inició. Yo estoy seguro, dice Pablo, que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, Él la va a continuar hasta que quede completamente terminada. Subraye eso, por favor, hasta el día en el que Cristo vuelva por segunda vez. El Dios, dice Pablo, que comenzó la buena obra en nosotros, la va a continuar a través de toda nuestra vida y la terminará cuando usted y yo le veamos a Él cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz. Ese es el inicio de la obra. Cuando Cristo murió en la cruz y tomó nuestro lugar, fue el inicio de su obra. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Es decir, Él muere por nosotros en una cruz, nosotros creemos en Él. Pero ahora el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y es Él quien nos capacita cada día para que seamos semejantes a Cristo. Pablo describe ese proceso de crecimiento y de madurez del cristiano que comienza al aceptar a Cristo y seguirá hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Déjeme hacer una pregunta que quiero dejar en su corazón, igual para terminar y para que medite esta semana. ¿Alguna vez usted ha visto que no hay progreso
en su vida espiritual? ¿Alguna vez le ha pasado? Como que se estanca, nos estancamos y parecemos como esos carros que están en la yarda de nuestra casa sin mover, con todos los engranes pegados. Parece que no caminamos ni para atrás ni para adelante. Bueno, déjeme decirle que Dios ha hecho la obra que a Él le correspondía. Ahora hay una obra que a usted le corresponde. Cuando Dios inicia un proyecto, Dios lo termina. Dios obra en usted y le va a ayudar a crecer en la gracia hasta que complete el trabajo en su vida, pero es su responsabilidad tener la disponibilidad para hacerlo. Así que cuando usted esté desanimado, recuerde que Dios no lo va a abandonar. Él promete terminar la obra que ha comenzado en usted, tal y como Efesios 4:13 dice. Este proceso continuará, dice el apóstol Pablo, hasta que todos alcancemos la tal unidad en nuestra fe y el conocimiento de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Él es nuestra vara de medir. Cuando se siente incompleto o afligido por sus faltas, recuerde las promesas y las provisiones de Dios. No permita que su condición de carro estacionado lo impida que usted pueda crecer espiritualmente. Así que déjeme darle el tercer motivo. Y el tercer motivo del por qué usted y yo debemos tener una vida espiritual saludable es por la promesa de la bendición eterna. Mira el versículo 11. Dice que si usted y yo sufrimos, vamos a reinar. Si usted y yo morimos, vamos a vivir. Si usted y yo le negamos, también Él nos va a negar. Y si usted y yo somos infieles, Él no es que va a ser infiel, Él siempre permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que quiero mostrarle un aspecto positivo y un aspecto negativo de estos versículos. Mire, las promesas de Dios para mi vida deben de motivarme a crecer espiritualmente. Las promesas de Dios en mi vida deben de motivarme a tener una vida espiritual saludable. Y cuando Pablo menciona el hecho de que ser muerto con Él, versículo 11, si nosotros morimos, dice Él, nos habla de la condición en la que nos encontrábamos cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. En Romanos 6, 4 al 5 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Versículo 5, porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Usted y yo podemos gozar de una vida espiritual saludable porque estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud del pecado, nuestro amor por el pecado, dice Pablo, murieron cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Ahora estamos unidos con Él por fe en su resurrección. Tenemos una comunión inquebrantable con Dios y libertad para resistir del pecado. Romanos 6, 7 al 8 dice, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que se nos afirma la realidad de que en algún punto de nuestra vida no solamente vamos a morir, dice Él, versículo 12, dice que vamos a padecer persecución. Y la verdad es que cuando sufrimos cualquier tiempo de hostilidad por ser cristianos, damos evidencia de que pertenecemos verdaderamente a Cristo. En ocasiones estamos hartos de las luchas que libramos todos los días. En ocasiones estamos hartos de los problemas que enfrentamos todos los días. Pero déjeme decirle que esas batallas que a diario peleamos, escuche bien esto, las batallas que a diario peleamos con tentaciones, las batallas o problemas que a diario peleamos en nuestra vida, son evidencia de que usted pertenece a Cristo. Por eso es que usted tiene batallas. Por eso es que usted tiene luchas. Indican que usted
es de Cristo. ¿Sabe cuándo usted debe de preocuparse? Preocúpese cuando no tenga luchas. Preocúpese cuando usted no tenga batallas, porque esa es una indicación de que usted y el diablo van por el mismo camino. Allí preocúpese. Preocúpese cuando no tenga problemas. Preocúpese cuando no tenga tentaciones y enfrente situaciones difíciles en su hogar, porque eso indica que usted y él van caminando de la mano por el mismo camino. Mire, si algo que usted debe entender es que el diablo no se mete con usted porque usted va por el mismo lugar y probablemente va a acabar en el mismo lugar. La esperanza de Pablo aquí en medio del sufrimiento es que un día vamos a reinar con Cristo. Esa es la misma esperanza que debe existir en nuestros corazones. Ahora déjenme darle el lado negativo, porque estas dos siguientes son condiciones y promesas negativas. Pablo afirma en el versículo 2, en su segunda parte, una verdad que no podemos ignorar. Nota el versículo 12. Si le negamos, Él también nos negará a nosotros. Todavía recuerdo cuando era un niño y alguien en el colegio donde estudié me enseñó de este pasaje. Si usted niega a Cristo frente a otros, Él lo va a negar a usted frente a su Padre Celestial. Básicamente el pasaje tiene que ver con si alguna vez le negamos o si en el futuro le negamos, dice. Note que las frases están dichas en tiempo futuro y son dichas para cristianos. Pablo le está escribiendo aquí a un discípulo. Aquí surge una pregunta: ¿puede un cristiano verdadero negar a su Señor? Y la respuesta es sí. Sí puede negar a su Señor. A pesar de que muchas veces Pedro había afirmado que nunca iba a dejar a Jesús, que nunca lo iba a abandonar, que nunca iba a estar lejos de él, a pesar de que Pedro le decía: no vayas a la cruz, te van a matar allá, ¿para qué vas allá? A pesar de que Pedro le dijo: si a ti te agarran, nosotros nos vamos contigo. A pesar de que Pedro le dijo: yo nunca te voy a negar, terminó haciendo aquello que él pensaba en lo que era fuerte. Y vea cómo terminó. Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que subraye la frase lloró amargamente, porque los cristianos podemos caer en momentos de cobardía temporales. Escuche bien, cobardía temporales o de no permanecer en el Señor. Y probablemente usted conoció a Cristo y por alguna razón en su vida usted se alejó de Él. No quiero que me levante la mano, pero estoy seguro que muchos de aquí experimentaron eso en su vida. Usted conoció a Jesús y vivió fiel con Él y de repente algo pasó y se alejó de Él. Usted fue de los que lo negaron. Usted es un testimonio en vida de que los cristianos pueden negar a su Señor cuando se enfrentan dificultades. Ahora, con Pedro, la Biblia dice que sus lágrimas de amargura, él lloró amargamente en su corazón, y la restauración que Dios hizo en su vida, usted puede darse cuenta que en Pedro fue restaurado. Él dice en la Biblia que quedó restaurado. Luego vemos a Pedro predicando en el día de Pentecostés y 3,000 personas se convierten. Luego vemos a Pedro liderando la iglesia primitiva y tomó preeminencia después de que Dios lo restauró y lo perdonó. La tradición dice que Pedro murió como un mártir, tal y como Jesús lo había dicho al momento que lo restauró. La tradición dice que él estuvo fiel ante la ejecución por amor a su Señor. Es decir, que lo negó en el pasado, pero ahora estoy fiel y no voy a dar marcha atrás. La tradición afirma que él murió crucificado de cabeza, porque lo iban a crucificar tal como Jesús lo hicieron con él, pero él dijo que él no era digno de morir como su Señor murió. Entonces pusieron la cruz de cabeza. Fue crucificado digno, no sintiéndose digno de morir a su Señor. En Mateo 10, versículos 32 y 33 dice
Cristo hablando, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire, hay algo que debemos tener siempre presente, y es que si usted le niega, Él también lo va a negar a usted. Pero hay otro aspecto negativo que debemos tener presente, y ya con esto termino. El versículo 13. El versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hay algo que debemos tener presente de esto, y es que aunque nosotros no seamos fieles, la fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios abarca todos los aspectos de nuestra vida, y es esa fidelidad la que nos impulsa a entender que necesitamos tener una vida espiritual saludable. Hebreos 10:23 dice: manténganse firmes sin fluctuar, es decir, sin titubear, es decir, sin tambalear la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora termino con esto, hermanos. ¿Qué le motiva a usted crecer en su vida espiritual? Porque es necesario. Usted no puede pasar toda una vida en la iglesia y nunca crecer. Usted no puede pasar una vida en la iglesia y nunca crecer. Yo he conocido gente que lo que comúnmente decimos, nacieron bajo las bancas de la iglesia. Es decir, son de esos niños que los traemos desde que son bebés. Llegaron a su vida adulta y nunca crecieron en su vida espiritual. Pasaron por la iglesia, pero la iglesia nunca pasó por ellos. Conocieron de Jesús, pero pareciera que Jesús nunca los conoció a ellos. Es una vida espiritual anémica, mediocre, enferma. Pablo aquí nos da 4 motivos del por qué usted y yo debemos de estar fuertes en el Señor. Él nos pone todo sobre la mesa para que usted y yo vayamos y nos sirvamos, aprendamos, degustemos, disfrutemos lo que significa tener una vida espiritual saludable. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, de conocer de ti, de hacer la diferencia en medio del lugar en donde estamos. Mi Dios, quiero darte gracias porque este mensaje es para mí y para todos los que estamos aquí. Tú nos motivas a que tengamos una vida espiritual saludable. Y estos motivos son reales en nuestra vida. Jesús debe ser el primer lugar en mi vida. La palabra de Dios debe de ser la que tiene poder en mi vida. Motivos reales. Motivos que me ayudan a poner mis ojos en ti por sobre todas las cosas. Señor, gracias por este mensaje, porque sé que en algún momento tal vez hemos experimentado desánimos. Los problemas de la vida han venido a querer quitar lo que tú, por medio de tu Espíritu Santo, has construido en nuestro corazón. Nos volvemos esclavos de todo. Nos volvemos esclavos de nuestros sentimientos. Y si no sentimos caminar contigo, entonces no lo hacemos. Somos esclavos de nuestros sentimientos. Señor, otros aquí son esclavos de sus pensamientos. Sus pensamientos los dominan, y como pensamos que no hay ningún beneficio en seguirte, entonces no te seguimos. Otros aquí son esclavos de las circunstancias. Si en la vida me va bien, entonces te sigo, pero si me va mal, entonces no.
Hermanos, necesitamos recordar que la palabra de Dios no está presa y ella nos hace libres. Así que yo no sé si usted está aquí en esta tarde y está pasando por algunas de las circunstancias que le han indicado: esto es lo que está haciendo que tu vida espiritual está enferma. Tienes una vida espiritual anémica y usted viene a su mente el por qué está pasando por eso. Este es el tiempo. Entrégueselo a Cristo. Deje que Él obre en su vida. Deje que Él haga la diferencia en usted. Señor, gracias por este mensaje. Y quiero pedirte, Padre, que bendigas el corazón de todos los que estamos aquí, especialmente de aquellos que están reconociendo que ya determinaron algo que está afectando su vida espiritual. Esas cosas que nos detienen de caminar contigo, esas cosas que nos impiden tener esa vida espiritual que debemos tener. Mi Dios, quiero pedirte que bendigas este momento, que sea tu palabra la que habla en nuestro corazón. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar, que tú seas el centro de todo. Vivimos para ti, Señor, y todo lo que hacemos es para ti. Gracias por este mensaje y ayúdanos en esta semana a poder meditar en esta pregunta: ¿qué cosas impiden que tenga una vida espiritual saludable? Gracias por tu mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quebranta